En el apacible entorno boscoso del norte de Alemania, a apenas 90 kilómetros de Berlín, se encuentra el emplazamiento de lo que llegaría a convertirse en una de las creaciones más siniestras del régimen nazi. El campo de concentración de Ravensbrück, enclavado junto al pintoresco lago Schwetzee, en las cercanías de Fürstenberg, constituye un capítulo singular y con frecuencia ignorado en la historia del Holocausto. A diferencia de sus tristemente célebres homólogos como Auschwitz o Dachau Ravensbrück, fue concebido con un propósito concreto: encarcelar a mujeres. Ni el infierno podría ser tan espantoso como este lugar, escribió Corrie ten Boom, una activista de la resistencia neerlandesa que logró sobrevivir al campo. Las obras de construcción se iniciaron en noviembre de 1938 por orden directa de Heinrich Himmler, Reichsführer de la SS, y principal artífice del sistema de campos de concentración. En mayo de 1939 llegaron las primeras prisioneras, 867 mujeres trasladadas desde Lichtenberg, un centro femenino improvisado que había quedado saturado. El propio nombre de Ravensbrück procede de la localidad cercana y significa Puente de los Cuervos o Pantano de los Cuervos, una denominación inquietantemente profética para un lugar que terminaría siendo sinónimo de sufrimiento. La ubicación fue seleccionada en parte por su aislamiento y en parte porque las SS pudieron hacerse fácilmente con los terrenos propiedad de una fábrica de ladrillos en graves dificultades económicas. El trazado físico de Ravensbrück reflejaba el carácter metódico de la opresión nazi. La construcción inicial comprendía 16 barracones de madera, edificios administrativos y dependencias para la guardia. Todo ello rodeado por un alto muro, coronado con alambre de espino electrificado. La disposición del campo seguía el modelo estándar de las SS, pero con una diferencia fundamental: estaba diseñado expresamente para albergar a mujeres. Este diseño específico de género adquiriría una relevancia creciente conforme avanzaba la guerra, y el papel del campo se ampliaba dentro de la red más extensa de campos de concentración nazis. Un elemento característico era el Revier, el hospital del campo que más adelante se convertiría en escenario de experimentos médicos, practicados sobre prisioneras polacas apodadas conejas, porque eran tratadas como animales de laboratorio. Ravensbrück ocupaba una posición estratégica dentro del aparato de terror hitleriano. Su emplazamiento no fue fruto del azar. Se hallaba lo suficientemente alejado de los núcleos urbanos como para garantizar el secreto, pero al mismo tiempo estaba conectado con Berlín mediante la red ferroviaria, lo que facilitaba el traslado eficiente de prisioneras. En su condición de mayor campo de concentración femenino del Reich, Ravensbrück funcionaba como centro administrativo, escuela de formación para guardianas de las SS, y con el tiempo llegó a supervisar una red de aproximadamente 40 subcampos satélites. Estos subcampos, diseminados por toda Alemania, suministraban mano de obra esclava a las industrias germanas acuciadas por la falta de trabajadores, a medida que la guerra iba mermando la fuerza laboral masculina. La SS Oberaufseherin Johanna Langefeld, designada como primera jefa de las guardianas, contribuyó a instaurar el régimen brutal del campo. Bajo su mando, las guardianas de las SS, conocidas como Aufseherinnen, recibían instrucción en técnicas de control y castigo. Muchas de estas mujeres pasarían posteriormente a desempeñar funciones en otros campos de concentración, extendiendo las despiadadas prácticas de Ravensbrück por todo el sistema concentracionario en expansión. Para 1942, Ravensbrück se había transformado no solo en un centro de detención, sino en una importante instalación de adiestramiento al servicio de la maquinaria persecutoria del Holocausto. Resulta llamativo que la propia Langefeld acabara siendo destituida por considerarse que era demasiado indulgente con las prisioneras, en especial con las polacas, y fuera sustituida por la tristemente célebre Maria Mandel, conocida por su extrema crueldad. El reclutamiento de guardianas femeninas representó una sombría confluencia entre oportunismo e ideología. Muchas procedían de entornos obreros y se sentían atraídas por salarios que triplicaban lo que una mujer podía ganar habitualmente en la industria.
Algunas, como Annie Fest, alegaron después haber sido reclutadas de manera forzosa a través de las oficinas de empleo, mientras que otras, entre ellas María Mandel, quien más tarde sería apodada la Bestia de Auschwitz, se presentaron voluntarias con entusiasmo. Hacia 1944, cerca de 3.500 mujeres habían ejercido como guardianas en campos de concentración, y Ravensbrück operaba como su principal centro de formación. Tras un curso de 4 semanas, centrado en la disciplina, el sometimiento de las prisioneras y la doctrina racial nacionalsocialista, estas mujeres eran destinadas al propio Ravensbrück o enviadas a otros campos que albergaban población femenina. El frecuente traslado de guardianas entre distintos campos tejió una red de prácticas violentas compartidas. Irma Grese, probablemente la guardiana de las S más tristemente famosa, inició su trayectoria en Ravensbrück antes de ser trasladada a Auschwitz y Bergen-Belsen. El programa de instrucción diseñado por la S. Oberaufseherin Margarete Gallinat, contemplaba ejercicios matutinos con perros, conferencias vespertinas sobre ciencia racial y sesiones nocturnas dedicadas al visionado de películas propagandísticas de contenido brutal, entre ellas El Judío Eterno. Ruth Closius, condenada posteriormente por crímenes de guerra, describió su adiestramiento como un proceso orientado a deshumanizar a las prisioneras ante sus ojos, similar a enseñar a un carnicero a no compadecerse de los animales. La metamorfosis de mujeres alemanas corrientes en guardianas de campos de concentración sigue siendo uno de los aspectos más perturbadores del legado de Ravensbrück. La superviviente Germaine Tillion escribió tiempo después: «Lo que más me conmocionó no fue la existencia de monstruos, sino comprobar que mujeres aparentemente normales pudieran volverse monstruosas mediante un entrenamiento sistemático». Esta reflexión encontró eco en las memorias del oficial de las S. Rudolf Höss, quien señaló que las guardianas superaban con frecuencia a sus homólogos masculinos en crueldad, mencionando específicamente a figuras como Dorothea Vince y Margarete Mewes, que se hicieron notorias por el trato sádico que infligían a las prisioneras. Elfriede Müller, apodada la Bestia de Ravensbrück, era conocida por golpear a las prisioneras hasta dejarlas inconscientes, dirigiendo los golpes con frecuencia al rostro, una práctica que delataba su plena conciencia del valor psicológico que la identidad y la apariencia tenían para aquellas mujeres. Hermine Braunsteiner, que años después sería deportada desde Estados Unidos con el sobrenombre de la yegua pisoteadora, ideó torturas características, entre ellas patear a mujeres hasta matarlas con sus botas de clavos. Sin embargo, entre estas figuras despiadadas surgieron excepciones puntuales. Elizabeth Marshall suministraba medicamentos a escondidas a las prisioneras enfermas, mientras que Anna Segers alertaba a las mujeres antes de las elecciones. Estas raras anomalías ponían de manifiesto la verdad esencial que expresó la superviviente Odette Sansom: la crueldad no era una obligación, sino una elección. Las mujeres que cruzaron las puertas de Ravensbrück representaban un mosaico de las políticas persecutorias del nazismo. Entre las primeras en llegar se encontraban presas políticas alemanas, comunistas, socialdemócratas y otras opositoras al régimen. Olga Benario, comunista germano-brasileña y combatiente de la resistencia, fue una de las primeras trasladadas a Ravensbrück en 1939. Sus cartas, sacadas clandestinamente del campo, constituyen algunos de los testimonios directos más tempranos sobre las condiciones que allí imperaban. «Trabajamos hasta que nos sangran las manos», escribió a su familia antes de morir en la cámara de gas del campo en 1942. Otra presa política destacada fue Gemma LaGuardia Gluck, hermana del alcalde de Nueva York, Fiorello. LaGuardia, encarcelada como rehén política y pariente judía de un alto funcionario estadounidense. A medida que las fuerzas alemanas arrasaban Europa, la composición de Ravensbrück se fue diversificando. Tras la invasión de 1939, llegaron mujeres polacas en gran número, muchas de ellas intelectuales o integrantes de la resistencia. Con la ocupación de Francia, miembros de la resistencia francesa engrosaron sus filas.
Entre ellas se encontraba Germaine Tillion, etnóloga y combatiente clandestina, que documentó en secreto las condiciones del campo, y publicó posteriormente Ravensbrück, testimonio de una superviviente de un campo de concentración para mujeres. Pronto se sumaron noruegas, neerlandesas, belgas y mujeres de otras naciones de Europa Occidental. La red de espionaje conocida como la Orquesta Roja vio a varias de sus integrantes femeninas recluidas allí, entre ellas Mildred Harnack, profesora de literatura nacida en Estados Unidos, y la única mujer estadounidense ejecutada por orden directa de Hitler. Las mujeres judías, aunque presentes desde los inicios, conformaban inicialmente una minoría entre las prisioneras. Esta situación cambió de forma drástica a partir de 1942, cuando la política racial nazi viró hacia la solución final. Para 1944, mujeres judías procedentes de Hungría, Grecia y otros territorios ocupados llegaban en grandes transportes. El trato que recibían era especialmente despiadado. A las prisioneras judías se les asignaban habitualmente los trabajos más peligrosos y las condiciones de vida más severas. Rose Mead, prisionera judía que sobrevivió a Ravensbrück, recordaba haber sido obligada a permanecer de pie durante horas en los recuentos bajo temperaturas glaciales. Si movías los pies para entrar en calor, te golpeaban. Si te desmayabas, te golpeaban. Las mujeres romaníes constituían otro grupo significativo de prisioneras perseguidas por las políticas de higiene racial nazis, que las clasificaban como asociales y racialmente inferiores. Sufrieron un ensañamiento particular. A muchas se les practicaron esterilizaciones forzadas como parte de los esfuerzos del régimen por controlar la reproducción bajo el pretexto de la ciencia racial. La cifra exacta de víctimas romaníes en Ravensbrück sigue siendo difícil de establecer, ya que con frecuencia eran registradas de manera incorrecta o agrupadas con otras categorías de prisioneras. Elisabeth Gutenberger, superviviente romaní, declaró tras la guerra sobre las crueldades específicas perpetradas contra su pueblo, entre ellas la separación de los hijos de sus madres y la experimentación médica. La amplia definición de asocial empleada por el régimen nazi permitía encarcelar a mujeres por una extensa variedad de supuestas transgresiones sociales. Aquellas tachadas de promiscuas lesbianas delincuentes habituales o incluso madres solteras podían acabar tras los muros de Ravensbrück. Las testigos de Jehová se negaron a renegar de su fe o a jurar lealtad a Hitler. Mujeres con discapacidades llegaron al campo como parte del programa del Reich, destinado a eliminar a quienes consideraban indignos de vivir. Hilda Zimmermann, encarcelada por sus actividades comunistas, relató posteriormente cómo las prisioneras lesbianas eran obligadas a portar un triángulo negro y sometidas a humillaciones específicas por parte de las guardianas de las SS. Desde su población inicial de menos de 1000 mujeres, Ravensbrück creció de forma vertiginosa conforme avanzaba la contienda. En 1942, el campo albergaba ya unas 10.000 prisioneras. En su momento de máxima ocupación, a principios de 1945, más de 50.000 mujeres se hacinaban en un espacio concebido para una fracción de esa cifra. Este hacinamiento extremo agravó las condiciones ya de por sí atroces. Varias prisioneras compartían una sola litera, y las enfermedades se propagaban con rapidez por los barracones. Charlotte Delvaux, superviviente y miembro de la resistencia francesa, describió la aglomeración en sus memorias. Ninguna de nosotras volverá. Dormíamos apretadas unas contra otras como sardinas. Si una se giraba, todas debían girarse. Aunque fue construido originalmente solo para mujeres en 1941, se estableció un pequeño campo masculino contiguo al recinto principal. Al comienzo alojaba a unos 300 prisioneros varones, pero se amplió hasta alcanzar aproximadamente 2.000 hombres al finalizar la guerra. Estos hombres se dedicaban fundamentalmente a labores de construcción y mantenimiento del campo. Su presencia respondía a la creciente necesidad de mano de obra del Reich a medida que el curso de la guerra se volvía desfavorable para Alemania. Entre estos prisioneros masculinos se encontraba Josef Paczynski,
quien logró documentar las condiciones del campo mediante dibujos ocultos que lograron sobrevivir a la contienda. Tras la puerta de hierro, la vida cotidiana en Ravensbrück. Las puertas de Ravensbrück se abrían con regularidad para recibir nuevas prisioneras a lo largo de sus 6 años de funcionamiento, y cada llegada señalaba el inicio de un proceso deshumanizador concebido para despojar a las mujeres de su identidad y su autonomía. Cuando los trenes de transporte frenaban con un chirrido en la cercana estación de Fürstenberg, las mujeres que habían soportado días de viaje encerradas en vagones de ganado, con frecuencia sin alimento, agua ni condiciones higiénicas, se enfrentaban a su primer atisbo de lo que les aguardaba. No sabíamos nada, recordó la resistente francesa Geneviève de Gaulle-Antonios, sobrina del general Charles de Gaulle, al evocar su llegada en 1944. Habíamos oído hablar de los campos de concentración, pero la realidad superaba cualquier cosa que hubiéramos podido imaginar. Para muchas, la primera conmoción llegaba al contemplar la entrada del campo con su verja de hierro y el lema de la ACC, Arbeit macht frei, el trabajo os hará libres. Una ironía despiadada cuya falsedad resultaba evidente de inmediato. El procedimiento de llegada obedecía a una rutina de degradación meticulosamente calculada. Las guardianas vociferaban órdenes en alemán, sembrando la confusión instantánea entre las prisioneras que no comprendían el idioma. Las mujeres eran obligadas a entregar todas sus pertenencias personales, fotografías, joyas, objetos religiosos, incluso prótesis, muchas de las cuales jamás volverían a ver. Micaela Vidlakova, que llegó siendo adolescente tras haber sobrevivido a Theresienstadt, rememoraba: todo lo que nos vinculaba a nuestra vida anterior se esfumó en cuestión de minutos. Dejamos de ser personas para convertirnos en simples números. Las prisioneras contemplaban impotentes cómo las guardianas arrojaban fotografías familiares entrañables y alianzas de boda a montones cada vez más grandes. Una superviviente, Arena Perutkova, recordó haber ocultado una diminuta fotografía de sus hijos en la boca durante todo el proceso de ingreso, tragándosela cuando era necesario, y recuperándola después, un acto de resistencia al que atribuyó el haber conservado su voluntad de seguir viviendo. El procedimiento de ingreso proseguía con un examen físico realizado a menudo con una humillación deliberada. Las mujeres permanecían desnudas ante los médicos y guardianes de la ACC y sus cuerpos escrutados objeto de comentarios y en ocasiones fotografiados. El rapado del cabello, aunque no era una práctica generalizada en Ravensbrück, como sí lo era en otros campos, se empleaba con frecuencia como castigo, o se imponía a grupos concretos, sobre todo a aquellas sospechosas de portar piojos. Para muchas mujeres la pérdida del cabello suponía un ataque profundo contra su feminidad y su condición de personas. La prisionera polaca Wanda Połtawska lo describió como el instante en que dejé de verme como un ser humano a sus ojos. La doctora Lucy Adelsberger, médica francesa encarcelada por sus actividades en la resistencia, documentó cómo las mujeres lloraban más durante el rapado que durante las torturas físicas y apuntó: nos arrebataban el cabello como una última humillación, sabiendo que atacaban algo esencial de nuestra identidad femenina. A diferencia de Auschwitz, en Ravensbrück, las prisioneras no eran habitualmente tatuadas. En su lugar, recibían un número de prisionera cosido sobre insignias triangulares de tela, que señalaban su categoría: rojo, para las presas políticas; verde, para las criminales; negro, para las asociales; morado, para las testigos de Jehová; y amarillo, para las judías. Estas insignias, junto con el uniforme reglamentario, generalmente vestidos a rayas o conjuntos de chaqueta y falda en azul y blanco, acompañados de zuecos de madera, culminaban la transformación de individuo a prisionera. Los uniformes reciclados con frecuencia de internas fallecidas rara vez eran de la talla adecuada y apenas ofrecían protección frente a los crudos inviernos de Brandeburgo. La prisionera austriaca Rosa Jochmann relató haber recibido un vestido aún manchado con la sangre de su anterior dueña, una mujer ejecutada el día anterior. Me dijeron que debía considerarme afortunada de que no estuviera más sucio, declaró posteriormente en los juicios por crímenes de guerra.
Los alojamientos de Ravensbrück reflejaban la evolución del campo desde una instalación relativamente ordenada hasta un infierno caótico y superpoblado. Los barracones, proyectados inicialmente para alojar a 250 mujeres, llegaban a albergar habitualmente entre 3 y 4 veces esa cifra para 1944. Las estructuras de madera dispuestas en hileras ordenadas, cuando el campo abrió en 1939, se asentaban sobre cimientos de hormigón con un aislamiento mínimo. Cada barracón contenía literas de madera de 3 alturas, una pequeña zona administrativa destinada a la jefa de bloque, generalmente una prisionera investida de autoridad sobre las demás, e instalaciones de aseo rudimentarias, que pronto resultaron insuficientes a medida que la población se disparaba. Los barracones se identificaban por números, y algunos bloques adquirieron una reputación siniestra. El bloque 10 albergaba a las castigadas, mientras que el bloque 11 pasó a conocerse como la antesala de la muerte, a donde enviaban a las prisioneras gravemente enfermas. 6 compartíamos un espacio pensado para 2. Recordaba la resistente neerlandesa Corrie ten Boom. Dormíamos con los pies de una junto a la cabeza de otra sin poder movernos, si no nos coordinábamos todas. Colchones rellenos de paja a menudo húmedos y plagados de piojos y pulgas cubrían los tablones de madera desnuda, que hacían las veces de cama. Una única manta delgada constituía el solo abrigo en barracones, donde las temperaturas descendían muy por debajo de 0 en invierno. Los edificios mal construidos y con grietas en paredes y tejados dejaban pasar la lluvia, la nieve y un viento cortante. La prisionera noruega Silvia Salvesen describió cómo se formaba hielo en las paredes interiores durante el invierno de 1944. Amanecíamos con el pelo pegado a las literas de madera y habíamos sudado por la fiebre durante la noche. Las instalaciones sanitarias resultaron lamentablemente insuficientes. Durante los primeros años, cada barracón disponía de lavaderos y letrinas básicos. Pero a medida que el hacinamiento se agravaba, el acceso se vio drásticamente restringido. Para 1944, miles de mujeres compartían un reducido número de letrinas simples agujeros sobre fosas de hormigón con horarios de uso estrictamente limitados. Muchas prisioneras que padecían disentería y otras dolencias digestivas se enfrentaban a la disyuntiva imposible de ensuciarse encima o arriesgarse a un castigo severo por abandonar su puesto durante las horas de trabajo. La resistente francesa Germaine Tillion documentó cómo las SS situaron deliberadamente las letrinas lejos de los barracones, obligando a las mujeres enfermas a recorrer largas distancias en condiciones gélidas. Era una forma de tortura disfrazada de higiene, anotó en sus meticulosas notas clandestinas. Las enfermedades se propagaban con rapidez en semejantes circunstancias. El tifus, la tuberculosis, la disentería, la neumonía y las infecciones cutáneas campaban a sus anchas por el campo. Los piojos eran nuestros compañeros permanentes, escribió la superviviente Odette Sansom, quien posteriormente recibiría la Cruz de Jorge por su labor en la resistencia. Dedicábamos el escaso tiempo libre que teníamos a buscarlos en nuestra ropa, pero era una batalla perdida de antemano. La atención médica dispensada en el Revier, la enfermería del campo, era mínima y con frecuencia más peligrosa que beneficiosa. Ser destinada a la enfermería equivalía a menudo a una sentencia de muerte, ya que las prisioneras más graves eran seleccionadas periódicamente para su ejecución o para servir de sujetos en experimentos médicos. La doctora Herta Oberhauser, única médica juzgada en Nuremberg por crímenes de guerra, llevó a cabo experimentos especialmente despiadados en Ravensbrück, infectando de forma deliberada a prisioneras polacas conocidas como conejas con bacterias, fragmentos de vidrio y astillas de madera, para reproducir heridas de combate. La rutina diaria en Ravensbrück comenzaba de forma despiadada y temprana. A las 4 de la madrugada en verano y a las 5 en invierno, las guardianas hacían sonar sus silbatos ordenando a las prisioneras levantarse de inmediato. Las mujeres disponían de entre 15 y 30 minutos aproximadamente para plegar sus mantas, vestirse y atender cualquier necesidad personal
antes del recuento matutino. Quienes se movían con demasiada lentitud recibían golpes de las jefas de bloque o de las guardianas. El escaso desayuno, que consistía habitualmente en un pequeño trozo de pan y una taza de sucedáneo de café, elaborado con bellotas o cereales tostados, debía consumirse con rapidez, a menudo de pie. La superviviente polaca, Elena Hegier-Rafalska, recordaba: algunas mujeres guardaban la mitad de su ración de pan para después escondiéndola entre la ropa. A las que sorprendían haciéndolo las golpeaban sin piedad, pero el hambre nos empujaba a correr ese riesgo a diario. El apel matutino, el recuento de prisioneras, constituía la primera gran prueba de la jornada. Sin importar las condiciones meteorológicas, ya fuera bajo una lluvia torrencial, nieve o el calor sofocante del verano, las prisioneras permanecían en formación durante horas, mientras las guardianas contaban y volvían a contar. Si las cifras no coincidían con los registros, debido a fallecimientos nocturnos o errores administrativos, todo el campo podía permanecer de pie hasta que se resolviera la discrepancia. Una mañana estuvimos 6 horas de pie con la nieve hasta los tobillos, evocó la prisionera polaca Karolina Lankorońska, aristócrata e historiadora del arte que dejó constancia de sus vivencias. Varias mujeres se desplomaron y murieron en el sitio, pero ninguna se atrevió a socorrerlas hasta que terminó el recuento. La SS Oberaufseherin Dorothea Beans se hizo tristemente célebre por pasear a su pastor alemán durante los recuentos, azuzando al animal contra las mujeres que se tambaleaban de agotamiento. La prisionera francesa Micheline Maurel describió a Beans como alguien que disfrutaba visiblemente con el sufrimiento ajeno. Su rostro se iluminaba ante la visión de la sangre. El recuento servía también como escenario principal para los castigos públicos. Las mujeres que infringían las normas del campo, ya fuera intentando conseguir comida adicional, no manteniendo los barracones impecables, trabajando con excesiva lentitud o comunicándose con prisioneras de otros bloques, podían recibir latigazos propinados por las guardianas de las SS, o ser obligadas a arrodillarse sobre grava afilada durante horas. A otras se las destinaba al Strafblock, el barracón de castigo donde las condiciones eran aún más duras y las tasas de supervivencia caían drásticamente. Un castigo especialmente temido consistía en ser llevada al Strafbock, un potro de flagelación situado junto a la entrada del campo, donde las mujeres recibían hasta 25 latigazos y los alaridos de las víctimas se dejaban oír deliberadamente por todo el recinto como advertencia para las demás. Tras el recuento matutino, las prisioneras marchaban hacia sus asignaciones laborales, que variaron considerablemente a lo largo de la historia del campo. En los primeros años, muchas mujeres se ocupaban del mantenimiento del recinto, limpieza de barracones, tareas de cocina o cuidado de los jardines de las SS. El trabajo agrícola en granjas cercanas se volvió habitual, con mujeres cultivando los campos bajo la vigilancia de las guardianas. Estas tareas al aire libre, aunque extenuantes, solían preferirse a las alternativas en espacios cerrados, pues ofrecían un aire algo más respirable y la posibilidad esporádica de acceder a verduras o frutas que podían introducirse clandestinamente para las compañeras hambrientas. La prisionera checa Hanna Hauskova describió cómo las mujeres destinadas a las labores agrícolas escondían patatas en la ropa interior. Nos jugábamos la vida por traer unas cuantas patatas crudas, pero repartirlas entre las amigas por la noche era como celebrar un banquete. Conforme avanzaba la guerra y las necesidades de mano de obra, se intensificaban las asignaciones laborales, se volvieron más industriales y exigentes. Las SS crearon talleres donde las prisioneras confeccionaban uniformes, reparaban indumentaria militar y fabricaban calzado y artículos de cuero para las tropas alemanas. La naturaleza minuciosa y detallada de este trabajo, realizado a menudo en salas mal iluminadas y sin ventilación, provocaba graves problemas oculares y respiratorios. Los errores en la producción podían acarrear acusaciones de sabotaje castigadas con palizas brutales o la ejecución. En el taller textil, las mujeres remendaban uniformes aún manchados de sangre y perforados por balas procedentes del frente, una tortura psicológica para aquellas cuyos maridos e hijos combatían contra los alemanes.
La prisionera rusa Nina Ivanova recordaba: con cada uniforme que cosía me preguntaba si el hombre que lo había vestido habría matado a alguien querido para mí. La asignación laboral más infame estaba vinculada a la cercanía del campo con la fábrica de electrónica Siemens y Halske, que instaló sus operaciones junto a Ravensbrück en 1942. En su momento álgido, cerca de 2.300 mujeres fabricaban componentes eléctricos para el equipamiento militar alemán, incluidos los sistemas de guiado de los cohetes V1 y V2, manipulando cables delicados y sustancias químicas tóxicas sin ningún equipo de protección. Muchas sufrieron quemaduras, daños pulmonares y lesiones oculares. Pese a estos peligros, los puestos en Siemens se convirtieron en destinos codiciados gracias a un trato ligeramente menos duro y a las naves de la fábrica que estaban calefactadas. Algunas prisioneras practicaron un sabotaje sutil. La ingeniera eléctrica polaca Maria Mollenhauer enseñó a otras a introducir defectos microscópicos en los componentes fallos, que solo se manifestarían tras un uso prolongado, escapando así a los controles de calidad. Montábamos piezas tan diminutas que apenas podíamos distinguirlas, relataba la prisionera checa Milena Jesenska, periodista y amiga de Franz Kafka. Las manos nos sangraban por los alambres finos y los productos químicos nos abrasaban la piel, pero las cuotas de producción aumentaban cada semana. A las prisioneras que no alcanzaban dichas cuotas, se les recortaban las raciones o se las trasladaba a destinos más peligrosos. La propia Jesenska falleció en el campo en 1944, pero sus cartas sacadas clandestinamente por prisioneras liberadas proporcionaron una documentación esencial sobre la explotación industrial en Ravensbrück. Los trabajos de construcción representaban la categoría laboral más exigente físicamente y más peligrosa. Las mujeres asignadas al Strassenbau, el comando de construcción de carreteras, picaban piedra, transportaban materiales pesados y levantaban caminos sin importar las condiciones climáticas. Muchas se desplomaban de agotamiento, y las guardianas de las SS golpeaban sistemáticamente a quienes flaqueaban. Los testimonios de supervivientes describen a mujeres obligadas a acarrear cargas de piedras de hasta 50 kilogramos a menudo, calzando zuecos de madera que les provocaban dolorosas heridas en los pies. La infame guardiana de las SS, Elfriede Müller, apodada la bestia de Ravensbrück, acostumbraba a obligar a las mujeres a subir y bajar colinas cargando piedras una y otra vez, una forma de tortura enmascarada como labor productiva. La superviviente húngara Eva Kellerman evocaba: las piedras se nos clavaban en los hombros hasta hacernos sangrar, pero sabíamos que detenerse significaba la muerte. La jornada laboral se extendía habitualmente entre 10 y 12 horas, con una breve pausa para la comida del mediodía, por lo general una sopa aguada de nabos, o col que en ocasiones contenía pequeños trozos de carne de caballo o cartílagos. Para 1944, a medida que el abastecimiento de alimentos menguaba en toda Alemania, las raciones se habían reducido a niveles de inanición. La cena era un reflejo del desayuno, un pequeño pedazo de pan, a veces untado con una fina capa de margarina o mermelada de remolacha y otra taza de café. Esta dieta, que aportaba menos de 700 calorías diarias a mujeres sometidas a trabajos pesados, provocó desnutrición generalizada, amenorrea, la interrupción de la menstruación y edemas. La doctora Adelaide Hotval, psiquiatra francesa encarcelada por protestar contra el trato dispensado a los judíos, documentó las fases progresivas de la inanición que observó. Primero llegaba el hambre constante, luego la obsesión permanente por la comida, después la apatía y finalmente, para muchas, la rendición absoluta ante la muerte. Una vez concluidas las asignaciones laborales, las prisioneras debían afrontar un segundo recuento prolongado, que con frecuencia se extendía durante horas, mientras las guardianas verificaban minuciosamente la producción del día y contaban a las propias prisioneras. Solo después de este segundo apel, podían las mujeres ocuparse de sus necesidades personales, lavarse con agua fría escasa, intentar limpiar la ropa o curar heridas y lesiones.
La estricta orden de apagar las luces entraba en vigor a las 9 de la noche, aunque el tiempo real disponible para descansar solía ser mucho más breve. La resistente francesa Denise Dufour describió las veladas en sus memorias Ravensbrück, el campo de la muerte para mujeres. Incluso en medio del agotamiento intentábamos preservar algún vestigio de humanidad compartiendo relatos, enseñando idiomas, o simplemente sosteniendo la mano de quienes se acercaban a la muerte. Del bisturí al cadalso, los experimentos médicos de Ravensbrück. En el gélido invierno de 1942, una joven prisionera polaca llamada Jadwiga Dzido yacía atada a una mesa de operaciones en el improvisado quirófano del campo de concentración de Ravensbrück. Sin anestesia adecuada, los médicos de las SS practicaron incisiones profundas en su pierna, contaminando deliberadamente las heridas con bacterias, fragmentos de cristal y astillas de madera. Sus gritos de agonía resonaron por los barracones, un sonido que se tornaría espantosamente habitual para las mujeres allí recluidas. Dzido era una de las conejas de Ravensbrück, víctimas de cirugías experimentales que encarnaban la confluencia entre la ideología nazi, la pseudociencia y una crueldad sin límites. Años más tarde, Dzido se levantaría la falda ante el tribunal de Nuremberg para mostrar su pierna permanentemente desfigurada, provocando que varios espectadores se desmayaran al contemplar aquella prueba viviente de la atrocidad. Las aberraciones médicas perpetradas en Ravensbrück surgieron directamente de la obsesión del régimen nazi por la pureza racial y sus teorías distorsionadas de mejora genética. Desde la llegada de Hitler al poder, la medicina alemana había sufrido una corrupción progresiva. Los médicos redefinieron su función pasando de sanadores a soldados biológicos encargados de depurar el cuerpo racial germano, y abrazaron teorías que jerarquizaban a los seres humanos con los alemanes arios en la cúspide y diversos grupos considerados inferiores: judíos, romaníes, eslavos, personas con discapacidad catalogados como prescindibles o aptos para ser explotados. Este marco ideológico proporcionó la justificación para convertir los campos de concentración en laboratorios donde los límites de la investigación ética no solo se transgredían, sino que se aniquilaban de forma deliberada. Como señaló posteriormente el Dr. Leo Alexander, asesor médico clave en los juicios de Nuremberg, la ciencia bajo una dictadura queda sometida a la filosofía rectora de esa dictadura. En 1942, a medida que las bajas militares alemanas se multiplicaban en el frente oriental, los experimentos médicos de Ravensbrück encontraron una nueva justificación. El SS Reichsarzt, el médico del Reich Dr. Ernst Robert Grawitz, propuso realizar estudios para probar tratamientos contra las heridas de combate, en particular las infecciones de gangrena gaseosa que azotaban a los soldados alemanes. Con la autorización de Heinrich Himmler, Ravensbrück fue designado como sede de experimentos quirúrgicos que se practicarían sobre prisioneras polacas sanas. La directiva de Himmler, conservada en los archivos de las SS, establecía fríamente que debían emplearse sujetos racialmente inferiores, puesto que ningún alemán debía someterse a estos procedimientos necesarios, pero dolorosos. El doctor Karl Gebhardt, médico personal de Himmler y catedrático de medicina en la Universidad de Berlín, dirigió estos experimentos, secundado por el doctor Fritz Fisker y la única médica del campo. La doctora Ert Oberhäuser Gebhardt seleccionó a 74 mujeres polacas para una serie de intervenciones atroces. Las víctimas eran fundamentalmente presas políticas, estudiantes, maestras, integrantes de la resistencia, mujeres jóvenes, cuyo delito había sido participar en actividades patrióticas en la Polonia ocupada. Sus edades oscilaban entre los 16 y los 45 años, y todas gozaban de buena salud antes de ser elegidas. Entre ellas se encontraba Władysława Karolewska, una jefa scout de 24 años detenida por sus labores educativas clandestinas. Durante el juicio a los médicos, declaró haber sido intervenida quirúrgicamente en 6 ocasiones distintas, y cada procedimiento la sumió en un dolor insoportable,
que se prolongaba durante semanas. Los experimentos en sí se ejecutaban con una brutalidad calculada. Se realizaban incisiones quirúrgicas en los músculos de las piernas de mujeres plenamente conscientes, que después eran infectadas deliberadamente con bacterias tétanos, fragmentos de vidrio, astillas de madera o clavos oxidados para reproducir heridas de guerra. A algunas víctimas les extrajeron segmentos óseos o les arrancaron nervios sin anestesia suficiente. En ocasiones las heridas se dejaban abiertas para intensificar la infección, mientras que en otros casos se probaban fármacos experimentales a base de sulfonamidas como tratamiento. Muchos procedimientos se repitieron varias veces sobre la misma mujer, causando desfiguración permanente, discapacidad y un dolor insoportable. En un episodio particularmente atroz a Maria Kuzmieruk, le extirparon el músculo sano de la pantorrilla y se lo trasplantaron al brazo para luego recolocarlo quirúrgicamente semanas después. Una intervención carente de cualquier finalidad médica legítima que la dejó permanentemente incapacitada. Las víctimas polacas pronto fueron conocidas en todo el campo como króliki, conejas, animales de experimentación con forma humana. La doctora Oberhäuser era especialmente infame por su trato despiadado hacia estas mujeres. Según los testimonios de las supervivientes, observaba su sufrimiento con frialdad y en ocasiones inyectaba sustancias letales como petróleo o Evipan a las pacientes que ya no resultaban útiles para la experimentación. No nos veía como mujeres, ni siquiera como animales, sino como material, recordaba Elena Hegier, una de las supervivientes. Durante su juicio, Oberhäuser pareció sinceramente desconcertada por los cargos, alegando que se había limitado a cumplir órdenes y que consideraba los experimentos indispensables para la medicina militar alemana. Cuando la presionaron sobre el sufrimiento de las víctimas, lo descartó con estas palabras: de todos modos, estaban condenadas a muerte. Pese a las circunstancias atroces que padecían las conejas, organizaron una extraordinaria campaña de resistencia. Conscientes de la trascendencia histórica de dejar constancia de aquellos crímenes, colaboraron con otras prisioneras para registrar nombres, procedimientos y resultados. Mujeres de todos los rincones del campo participaron en este esfuerzo. Las presas francesas introducían de contrabando restos de lápices, mientras que las checas conseguían retazos de papel. Los nombres de las víctimas fueron memorizados por decenas de mujeres, por si alguna sobrevivía para prestar testimonio. La prisionera polaca Krystyna Chis logró tomar y conservar fotografías clandestinas de las piernas mutiladas de las conejas, imágenes que más adelante aportarían pruebas decisivas en el juicio de los médicos de Nuremberg. Una de las figuras más destacadas de esta red de resistencia fue Germaine Tillion, la etnóloga francesa que documentó con minuciosidad las actividades del campo, llegando a elaborar un organigrama detallado de la administración de Ravensbrück, que resultaría de un valor incalculable para los fiscales. Lo más notable fue que consiguieron hacer llegar información sobre los experimentos al mundo exterior. Mensajes ocultos en la colada enviada a la fábrica de Siemens terminaron alcanzando las redes de la resistencia polaca. En 1944, las emisiones de la BBC ya mencionaban por su nombre a los médicos responsables de los experimentos y advertían de futuras acciones judiciales, lo que supuso un golpe psicológico para los perpetradores y un hilo de esperanza para las víctimas, que supieron así que su sufrimiento era conocido más allá de los muros del campo. El gobierno clandestino polaco en el exilio con sede en Londres recibió estos informes y notificó formalmente a las autoridades aliadas. Un acto de especial audacia tuvo lugar cuando Janina Iwańska, que trabajaba en las oficinas del campo, sustrajo una lista con los nombres de las conejas y la hizo sacar a través de canales clandestinos, asegurando que aquellas mujeres no desaparecerían sin dejar rastro. Si bien los experimentos quirúrgicos practicados sobre las prisioneras polacas constituyeron las atrocidades médicas más notorias de Ravensbrück, no fueron las únicas. El campo sirvió también como sede de procedimientos de esterilización forzada, dirigidos especialmente contra las mujeres romaníes. Estas intervenciones se enmarcaban en las políticas más amplias del régimen
orientadas a controlar la reproducción de quienes consideraban racialmente inferiores. A diferencia de las cirugías experimentales sobre las presas polacas, que al menos mantenían una apariencia de investigación médica militar, el programa de esterilización tenía una intención explícitamente genocida. Tal como afirmó Robert Ritter, director de la Oficina Central del Reich para la lucha contra la plaga gitana, en un memorando de 1940. El objetivo de nuestro trabajo debe ser la eliminación total de la llamada amenaza Zigeuner gitana. El Dr. Karl Klauberg, que llevó a cabo experimentos de esterilización masiva fundamentalmente en Auschwitz, trabajó también de forma periódica en Ravensbrück. Probó compuestos químicos capaces de esterilizar a las mujeres de manera rápida y económica, sin necesidad de cirugía. Estas sustancias, entre ellas soluciones de formalina, eran inyectadas en el útero sin anestesia, provocando un dolor inmediato y daños a largo plazo en los órganos reproductivos, peritonitis y hemorragias. Muchas víctimas fallecieron a causa de las complicaciones, mientras que las supervivientes arrastraron problemas de salud de por vida y el trauma psicológico de haber perdido su capacidad reproductiva. Klauberg se jactó en una carta dirigida a Himmler en 1943 de que su método podía esterilizar a 1000 mujeres en un solo día, requiriendo únicamente una sala de exploración debidamente equipada y 10 minutos por cada sujeto. Las jóvenes romaníes eran especialmente vulnerables a estos procedimientos. Los registros de las SS revelan que niñas de apenas 16 años fueron esterilizadas con frecuencia sin que se les informara de la naturaleza de la intervención a la que eran sometidas. Muchas descubrieron solo años después que habían sido privadas permanentemente de su fertilidad. La superviviente Tastoshka recordó tiempo después: "No solo nos arrebataron la libertad y la dignidad, intentaron borrar nuestras generaciones futuras". Elisabeth Gutenberger, otra superviviente, relató cómo fue seleccionada junto con su hermana de 16 años para una pequeña operación en 1943, para descubrir décadas más tarde que los persistentes problemas de salud que ambas padecían eran consecuencia de las esterilizaciones. En su testimonio señaló con amargura: "Mataron a mis hijos antes de que pudieran nacer". Conforme avanzaba la guerra y el régimen nazi viraba cada vez más hacia políticas de exterminio, Ravensbrück desarrolló operaciones de eliminación más sistemáticas. A finales de 1944, con el campo gravemente superpoblado, las elecciones para la muerte se convirtieron en algo rutinario. Se construyó una cámara de gas en el cercano campo juvenil de Uckermark, que había sido reconvertido en centro de ejecución y selección dependiente de Ravensbrück. Entre enero y abril de 1945, miles de mujeres consideradas demasiado débiles para trabajar o catalogadas como indeseables fueron enviadas a esta instalación. La superviviente Odette Sansom describió cómo presenciaba las selecciones. Te palpaban el brazo buscando carne. Si estabas demasiado delgada, te marcaban. Si eras judía, te marcaban. Si estabas enferma, te marcaban. Las marcadas desaparecían. El personal médico del campo desempeñó un papel central en estos procesos de exterminio. Los doctores realizaban selecciones entre las recién llegadas y en la enfermería condenando a las prisioneras a la ejecución con una simple marca en una lista. Las enfermeras administraban inyecciones letales de fenol o gasolina a las pacientes enfermas, actos que posteriormente justificaron como muertes por compasión o como cumplimiento de órdenes. El farmacéutico del campo Walter Sonntag participó personalmente en las selecciones y proporcionó las sustancias químicas empleadas en las ejecuciones. Incluso antes de que entrara en funcionamiento la cámara de gas, la enfermería se había convertido en un escenario de eliminación pasiva mediante la negligencia médica deliberada con doctores que negaban tratamiento a determinadas categorías de prisioneras. El doctor Percival Treite, médico jefe del campo, entre 1943 y 1945, declaró posteriormente haber recibido órdenes directas de reducir la población del campo por medios médicos. Los principales responsables de las atrocidades médicas de Ravensbrück
corrieron suertes dispares tras la guerra. El doctor Karl Gebhardt, médico, supervisor de los experimentos quirúrgicos, fue juzgado en Nuremberg, declarado culpable de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, y ejecutado en junio de 1948. Su declaración final no mostró arrepentimiento alguno, tan solo la defensa de que había actuado conforme a las exigencias de la época. Según los testimonios durante su ejecución, se rió del capellán estadounidense que le ofreció consuelo espiritual. El doctor Fritz Fischer, principal ayudante de Gebhardt, fue condenado a cadena perpetua, pena que más tarde le fue reducida. Quedó en libertad en 1954 y retomó el ejercicio de la medicina en Alemania, tras la alambrada los últimos días de Ravensbrück y sus consecuencias. Cuando la artillería soviética retumbaba cada vez más cerca de Ravensbrück, a principios de 1945, se desató una actividad frenética tras los muros del campo para destruir las pruebas de las atrocidades allí cometidas. El personal de las SS quemó documentos, demolió edificios y puso en marcha una serie de evacuaciones concebidas para vaciar el campo antes de que llegaran las fuerzas aliadas. El 2 de febrero de 1945, el comandante del campo Fritz Suchren recibió órdenes de Heinrich Himmler de comenzar a trasladar a las prisioneras lejos del avance del Ejército Rojo. Así se inauguró el último y brutal capítulo del campo, las marchas de la muerte que cegarían miles de vidas más cuando la liberación ya estaba próxima. La guardiana de las SS, Louise Dance, declaró posteriormente que Suchren había ordenado trasladar toda la documentación del campo a Malchow, un subcampo donde la mayor parte fue pasto de las llamas. El cercano lago Schwetzky se convirtió en vertedero de cenizas y fragmentos óseos procedentes del crematorio, mientras los operarios se afanaban desesperadamente por ocultar la magnitud de las operaciones de exterminio. Las evacuaciones se produjeron en oleadas sucesivas, con los primeros grupos de prisioneras obligadas a partir a principios de febrero, vestidas con los delgados uniformes del campo y calzando a menudo zuecos de madera inadecuados para largas caminatas. Las mujeres fueron empujadas a pie a través de la gélida campiña de Brandeburgo. La superviviente francesa Geneviève de Gaulle-Antonios, sobrina del general Charles de Gaulle, describió más tarde aquellas marchas. A las que no podían mantener el paso las fusilaban donde caían. Oíamos disparos a nuestra espalda durante todo el día. Las columnas de prisioneras se dirigían hacia el noroeste rumbo a campos como Bergen-Belsen, Neustadt-Glewe y Malchow, recorriendo a menudo entre 20 y 40 kilómetros diarios, con un mínimo de comida y agua. La agente británica del SOE, Odette Sansom, recordó cómo una guardiana de las SS, apodada Elsa la Rubia. Elsa Erich pedaleaba junto a la columna en bicicleta, golpeando con una porra de madera a las mujeres que aflojaban el paso cerca del pueblo de Retzow. 16 mujeres que ya no podían caminar fueron fusiladas y enterradas en una fosa superficial que granjeros de la zona descubrirían semanas después. En abril los esfuerzos de evacuación se intensificaron mientras la administración del campo se preparaba para el abandono total. En un movimiento desesperado, el Reichsführer de la SS, Heinrich Himmler, autorizó negociaciones con la Cruz Roja Sueca, encabezada por el conde Folke Bernadotte, que se saldaron con la liberación de aproximadamente 7.500 prisioneras, principalmente escandinavas, francesas y polacas. Estas mujeres, entre ellas, la resistente noruega Silvia Salvesen y la presa política danesa Inger Merete Nordentoft, fueron trasladadas en los célebres autobuses blancos hasta la neutral Suecia. Para muchas esta salvación inesperada llegaba tras años de padecimiento, aunque las supervivientes cargarían después con el sentimiento de culpa por quienes quedaron atrás. La prisionera noruega Lise Bursum escribió sobre el momento de cruzar la frontera danesa en un autobús blanco. Al ver la bandera danesa ondeando en libertad, lloramos no solo de alegría, sino por las que seguían tras la alambrada. Las negociaciones entrañaron dimensiones éticas complejas. Las prisioneras judías fueron inicialmente excluidas de los transportes, aunque Bernadotte logró posteriormente incluir a algunas, en particular a aquellas con vínculos escandinavos.
El 27 de abril de 1945 se inició la evacuación definitiva. Unas 20.000 mujeres permanecían aún en el campo principal cuando los comandantes ordenaron sacar a la mayoría a las carreteras. Las demasiado débiles para caminar fueron abandonadas, muchas de ellas en los barracones de la enfermería, donde llevaban días prácticamente desatendidas. Mientras Suren huía utilizando a un grupo de prisioneras como escudos humanos, entre ellas la resistente francesa Odette Sanson, de quien esperaba que testificara sobre el buen trato que les había dispensado las guardianas de las SS, comenzaron a desertar de sus puestos. Suren eligió a Sanson porque había recibido un trato preferente desde que él descubrió que le habían concedido la Cruz de Jorge. Creía que su testimonio podría librarle de la ejecución. En un giro notable, Sanson efectivamente declaró en el juicio de Suren, pero su testimonio contribuyó a condenarlo. Mientras el convoy escapaba hacia las líneas estadounidenses, varias guardianas se cambiaron de ropa poniéndose vestimenta civil y arrojando los uniformes a las cunetas, donde fueron recuperados posteriormente como pruebas. En las horas previas al amanecer del 30 de abril de 1945, unidades avanzadas del 49º Ejército Soviético alcanzaron las puertas del campo. El teniente Iván Martinushkin, uno de los primeros soldados en entrar en Ravensbrück, recordó más tarde: «Habíamos visto otros campos, pero nada nos había preparado para lo que encontramos allí. Miles de mujeres apenas con vida y numerosas muertas que no habían recibido sepultura». Los soviéticos hallaron aproximadamente 3.000 prisioneras enfermas en el campo, junto con los cadáveres de las asesinadas en los últimos días. La liberación llegó demasiado tarde para muchas. Centenares morirían en las semanas siguientes a pesar de la atención médica recibida. Anna Stigler, política socialista alemana que había sobrevivido 6 años en el campo, organizó a las prisioneras que quedaban en un comité para colaborar con las autoridades soviéticas. Elaboraron listas de las enfermas más graves y contribuyeron a identificar a miembros de las SS que habían intentado ocultarse entre las presas. La doctora polaca Katarzyna Lankorońska, ella misma prisionera, trabajó codo a codo con los equipos médicos soviéticos, pese a su propio estado de salud deteriorado, salvando decenas de vidas en los caóticos días posteriores a la liberación. El ajuste de cuentas judicial con los perpetradores de Ravensbrück comenzó en 1946. A diferencia de los juicios de Nuremberg centrados en los principales dirigentes nazis, los procesos de Ravensbrück fueron llevados a cabo por el Tribunal Militar Británico en Hamburgo, como parte de la serie de juicios dedicados a campos de concentración específicos. Entre diciembre de 1946 y julio de 1948, 7 procedimientos independientes examinaron los crímenes cometidos por el personal del campo. Estos procesos, conocidos como los juicios de Hamburgo por Ravensbrück, constituyeron una importante ampliación del derecho humanitario internacional. El fiscal principal, el mayor Stuart Macmillan, construyó los casos empleando pruebas forenses pioneras, entre ellas cuerpos exhumados de fosas comunes cercanas al campo y análisis médicos de las lesiones de las supervivientes. La oficial de inteligencia británica Vera Atkins desempeñó un papel decisivo en estos juicios, rastreando personalmente a miembros de las SS que habían participado en el asesinato de agentes del PSOE, encarceladas en Ravensbrück, entre ellas Violette Szabo y Denise Bloch. 16 oficiales de las SS y funcionarios del campo, incluidos el comandante Fritz Suren, el comandante adjunto Johann Schwarzhuber y la jefa de las guardianas Dorothea Vince, fueron condenados a muerte y ejecutados. Los médicos del campo, entre ellos Adolf Winkelmann y Rolf Rosenthal, fueron condenados a muerte por su participación en las elecciones y los asesinatos médicos. No obstante, muchos perpetradores recibieron penas relativamente leves o eludieron por completo la justicia. La doctora Hertha Oberhäuser, condenada por su papel en los experimentos médicos, cumplió apenas 10 años de su sentencia de 20 antes de ser puesta en libertad. Su intento posterior de reabrir una consulta médica en Schleswig-Holstein
solo fue frenado cuando una superviviente la reconoció e impulsó una campaña para que le retiraran la licencia. La guardiana Irma Grese, que había sido trasladada de Ravensbrück a Auschwitz y después a Bergen-Belsen, fue ejecutada a los 22 años tras el juicio de Belsen, manteniendo sus creencias nazis fanáticas hasta el final, y declarando según los testimonios justo antes de ser ahorcada, Schnell, rápido. Las voces de las supervivientes de Ravensbrück siguen resonando décadas después de la liberación. La prisionera británica Selma van de Perre, que publicó sus memorias. Mi nombre es Selma, a los 98 años afirmó. Hablo porque tantas otras no pueden hacerlo. Cada historia contada mantiene vivo el recuerdo de quienes no regresaron. De manera similar, la superviviente judía alemana Ruth Kluger, cuyas memorias, Seguir viviendo, se convirtieron en un éxito de ventas internacional. Insistió en que recordar Ravensbrück implica enfrentarse a verdades incómodas sobre el comportamiento humano en condiciones extremas. Cuando le preguntaron por qué seguía hablando de sus vivencias pasados los 90 años, Sarah Helm, que documentó la historia del campo en su obra de referencia, Ravensbrück, Vida y muerte en el campo de concentración de Hitler para mujeres, citó la conmovedora respuesta de una superviviente: para que mi número pueda volver a ser mi nombre. Al cerrar este recorrido por los oscuros capítulos de Ravensbrück, recordemos que entre 1939 y 1945 más de 130,000 mujeres procedentes de más de 40 naciones cruzaron estas puertas. Aunque decenas de miles perecieron aquí, sus historias no lo hicieron. La última superviviente de las conejas, Stanisława Swodowska-Osterczyko, portó las cicatrices de sus piernas como testimonio viviente hasta su fallecimiento en 2021, recordándonos que la historia deja marcas que el tiempo no puede borrar. Como escribió con fuerza Germaine Tillion, la etnóloga francesa que documentó la vida del campo mientras estaba recluida en él: Ravensbrück fue construido por el odio, pero su memoria se preserva gracias al amor. Amor por quienes perecieron, amor por la verdad. Amor por un futuro en el que lugares así solo existan en los museos. Las piedras de Ravensbrück aún hablan si sabemos escuchar con atención. Al honrar el sufrimiento y la resistencia de estas mujeres, transmitimos no solo un recuerdo, sino una obligación sagrada: reconocer la humanidad allí, donde otros intentaron destruirla. Gracias por haber sido testigos.